¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cita con las víctimas del conflicto armado. En esta oportunidad, como todos los miércoles a las 7:30 por el canal Cosmovisión, les recordamos a todos ustedes que son víctimas del conflicto armado que este espacio es para ustedes. Ustedes seguramente quieren saber en qué va su proceso de reparación, si es el caso de restitución de tierras, cómo va el caso de ustedes, porque se han inscrito en la unidad de víctimas y aparecen en ese registro de víctimas de todo el país y quieren saber cómo va. Pues tenemos siempre invitados en el programa que les ayudan a ustedes a saber cómo van esos procesos. Para eso tenemos una línea de WhatsApp que usted puede utilizar para que nos envíe también allí sus preguntas, sus inquietudes sobre los casos de cada uno de ustedes. Voy a dar el número 317-708-1445, 317-708-1445. Pueden escribir en cualquier momento y obtendrán respuesta posteriormente. Hoy nos acompañan de la Fundación Forjando Futuros, Andrés Boor, que él es abogado que pertenece precisamente a esta fundación. Andrés, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, buenas noches, Hernán, buenas noches, Alfredo, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan este día. Nos acompaña también Alfredo Hernández, profesional de acompañamiento de la Unidad para las Víctimas en el Departamento de Antioquia. Alfredo, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, Germán, por la invitación. Cordial saludo a toda la comunidad víctima televidente. Bueno, esta noche vamos a responder, por supuesto, las inquietudes de ustedes que nos han hecho llegar a través de la línea de WhatsApp y también hablaremos sobre temas que tienen que ver con la reparación y restitución de tierras. Y otro aspecto bien importante que es el retorno y la reubicación de estas personas que han sido desplazadas de sus lugares de origen. Hablemos, Andrés, de qué es eso de retorno y reubicación cuando hablamos de víctimas desplazadas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en los diversos programas que hemos asistido hemos permitido establecer como una metodología y una pedagogía propiamente para explicar lo que contiene la ley de víctimas y la ley de restitución de tierras y las medidas de asistencia y de atención para las personas que han sido víctimas del conflicto armado entre el año 1985 y en adelante. Tendríamos que decir entonces que para las personas que sufrieron el hecho victimizante de desplazamiento forzado, que se tuvieron que desarraigar de su lugar de origen, de donde vivían, de donde tenían su finca, su parcela, su casa, tuvieron que emigrar hacia otra ciudad, hacia otro municipio y posteriormente deciden retornar al lugar de origen de donde se tuvieron que desplazar, pues el Estado está en la obligación de garantizarle su retorno a este lugar. Eso es lo que vamos a entender por retorno, el derecho que tiene una persona o un núcleo familiar de regresar al lugar del cual se tuvo que desplazar. Sí, eso es lo que entendemos por retorno. Y por reubicación vamos a entender el derecho que tienen las personas que sufrieron el hecho victimizante de desplazamiento de reubicarse en un tercer lugar o en el lugar donde llegaron, donde fue la recepción después de su desplazamiento, toda vez que no quieran retornar al lugar de origen de donde se desplazaron. Entonces, básicamente, esas son dos medidas de atención que tienen las personas que han sido víctimas del conflicto armado, específicamente en el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Uno es retornar al lugar de origen de donde se desplazaron y otro es reubicarse. Y para estos dos casos, pues el Estado tiene la obligación de garantizarle a estas personas tanto el retorno o la reubicación. Andrés, hablemos un poco, de pronto usted no maneja bien las cifras, pero digamos que eso va cambiando constantemente de acuerdo a los procesos que se van adelantando, pero ¿qué tanto quiere retornar la gente? Es decir, sí se da muy frecuentemente que la gente dice, sí, a mí me sacaron de allá, pero yo creo que ya todo está solucionado, quiero volver allá de donde me sacaron, o hay mucha gente que es reacia por el temor que todavía le da volver al sitio de donde salieron. Yo creo que es una pregunta muy oportuna. Hay que precisar que existen unos ejemplos de retorno, unos procesos propiamente de retorno a nivel de Antioquia que han sido muy exitosos. Son los retornos del oriente antioqueño, en los municipios de Granada y de San Carlos, a través de los planes de integración local entre las diversas administraciones locales de estos municipios y el municipio de Medellín, pues se coordinó el retorno de estas personas a sus lugares de origen, tanto como lo hemos dicho, el municipio de Granada, San Carlos y algunos municipios cercanos también. Ahora habría que precisar que existen otros lugares del departamento de Antioquia, es decir, el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca, donde hoy todavía existen situaciones complejas en el tema de seguridad y por ello pues, las situaciones de retorno son un poco más complejas. No existen las garantías de seguridad, que eso de hecho es uno de los principios que vamos a ver más adelante, que se tienen que observar para adelantar los procesos de retorno y de reubicación. Entonces podríamos decir, existen procesos exitosos en el departamento de Antioquia, pero no es la constante en todo el departamento. En esos casos donde la gente considera
considera que todavía hay riesgo, la situación no está, digamos que, dada para que haya ese retorno, es donde entra lo de la reubicación. Es decir, yo perdí mi parcela, perdí la casa que tenía, la finca, pero tengo derecho a que me ubiquen en otro lugar. ¿No tiene que ser ni siquiera en el mismo departamento o cuáles son las reglas para esto? No, la persona puede elegir el lugar sobre el cual o al cual quiere reubicarse. Habría que evidenciar pues como toda la estructura que hay a nivel nacional dispuesta para poderlo hacer. Tenemos dos situaciones. Una es que la persona se quiera reubicar porque no tiene un predio al cual pueda retornar, o en el caso de que las personas hayan sido objeto del hecho victimizante, hayan sido víctimas más bien del abandono o el despojo de predios, pues en el trámite propiamente de la restitución de tierras, los jueces o los magistrados de tierras ordenarán una compensación, que bien puede ser económica o una compensación en equivalencia, es decir, un medio con condiciones o características medioambientales similares, donde se le entregará a la persona que no puede retornar o no se le puede realizar la entrega material del predio, toda vez que no existen condiciones de seguridad. Una de ellas para solicitar, o una de las condiciones que existe para solicitar propiamente la compensación económica o la compensación medioambiental con otro predio, va a ser precisamente que exista un riesgo contra la integridad personal del solicitante o de su núcleo familiar y que por ello no pueda retornar o no se le pueda hacer la entrega material de ese predio. Entonces vamos a tener esas dos situaciones. Las personas que no tienen predios se reubicarán en otro lugar o en la ciudad o el lugar donde llegaron, ¿cierto? El lugar de recepción. O las personas que tienen predios y no pueden retornar, no pueden regresar, pues obviamente se les compensará o económicamente o con un predio o con otro predio. Y entonces en el caso de que una persona tenga el predio en el lugar donde salió, que las condiciones estén dadas, que no haya ningún riesgo para su vida, ¿ellos se pueden negar a volver allá? ¿O ya sí es obligatorio que vuelvan al lugar? Bueno, cada caso es muy específico. No, la única condición para no realizar la restitución material de este predio no es solo es que exista alguna condición de vulnerabilidad frente a la integridad personal. Los jueces y los magistrados del Tribunal de Antioquia y los jueces de Antioquia en el marco de los procesos de restitución de tierras han generado una doctrina donde han ordenado la compensación sobre ciertas personas que no desean retornar a estos predios. Es el caso de algunas personas que vivieron pues, una situación muy compleja alrededor del hecho victimizante propiamente, no solo el abandono, el despojo, sino que están involucrados asesinatos, delitos contra la libertad sexual, y entonces por ello en muchos casos los jueces han ordenado la compensación. Muy bien, rápidamente antes de ir a la pausa tenemos una pregunta sobre el caso que ella adelanta en la unidad de víctimas. Es la señora Beatriz Marín, que nos escribe a través de la línea de WhatsApp desde la ciudad de Medellín. Y para doña Beatriz Marín de Medellín tenemos respuesta y se lo entrega Alfredo Hernández. Buenas noches, doña Beatriz. Doña Beatriz declaró el homicidio de su hijo Mauricio Hurtado ocurrido el 25 de junio de 1998. Este hecho fue notificado el 10 de diciembre del 2015, en donde se le dice a la señora que no fue reconocido el homicidio. Cuando se le entrega a doña Beatriz la notificación de que no fue incluido en el 2015, pues doña Beatriz no interpuso ningún recurso de reposición, no le quiso decir a la unidad que en verdad no estaba de acuerdo con la decisión. Por lo tanto, al momento de hoy, este caso no está reconocido. Es de aclarar una cosa, la señora declaró este hecho antes de la ley 1448, lo declara por el decreto 1290 y ese hecho fue negado. La señora luego lo declara por la ley 1448 y nuevamente se lo niegan. Ante estas dos negaciones, pues la señora no hizo el recurso y al día de hoy el hecho está negado. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos para seguir hablando sobre retorno, reubicación y más sobre el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Ya regresamos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con, y esta cita con hoy es con las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Lo decimos siempre, lo reiteraremos en cada ocasión, todos los miércoles. Si usted es víctima del conflicto armado en nuestro país, este programa es para usted, porque nos acompañan invitados de la Fundación Forjando Futuros, que adelanta procesos de acompañamiento con las víctimas del conflicto en el departamento de Antioquia básicamente, y también en el resto del país, y por supuesto con invitados de la Unidad para las Víctimas, que tienen la información, el registro total de las víctimas en Colombia, de cómo van sus procesos. Cada que ustedes hacen una pregunta, hay una base de datos con un profesional que está en el máster de nuestro programa, y todas las preguntas son consultadas en tiempo real, y Alfredo, o en el caso de la Fundación Andrés Borges, les tiene respuestas a ustedes para que sepan en qué va. No siempre se aceptan estos casos, Alfredo, a veces hay algunas circunstancias o la gente no presenta los recursos a tiempo y puede haber dificultades, pero normalmente la mayoría de los casos son atendidos y se surte el trámite normal para que la gente sea reparada de una u otra manera. Vamos a seguir hablando, Andrés, de este tema de retorno y reubicación. ¿Cuál es el objetivo final de esto, de retornar y reubicar a las personas que han tenido que salir de sus sitios de origen por culpa del conflicto armado? Bueno, el objetivo principal es restituir el derecho a los hogares, a las personas que se vieron abocadas a desplazarse por la situación del conflicto armado, a decidir libremente el lugar donde deciden desarrollar su proyecto de vida. Este es básicamente lo que se debe garantizar. Esa es la función del Estado, es una obligación que tiene el Estado, permitirle a la persona decidir dónde quiere desarrollar su proyecto de vida, no forzarlo a que se tenga que quedar en el lugar de recepción donde tuvo que llegar por el hecho victimizante del desplazamiento, sino que él pueda elegir el lugar donde quiere rehacer y realizar su proyecto de vida con su núcleo familiar. Tenemos que tener en cuenta que esta medida de reparación de derechos, pues obviamente compone unos elementos propiamente socioeconómicos que van a tener que llegar a brindarse como medidas de asistencia a estos hogares que deciden retornar o que deciden reubicarse en algún lugar. Andrés, ¿el proceso es fácil o tiene su complejidad? Pues yo creo que Alfredo propiamente es quien nos podría responder esa pregunta. El proceso es sencillo, Germán. Cualquier persona en el territorio colombiano que esté interesada en un proceso de retorno, el paso que tiene que hacer es acercarse a los puntos de atención en los cuales, en los municipios en donde hay puntos de atención. Donde no hay puntos de atención, se debe de acercar a la alcaldía municipal, en donde hay una figura que se llama el enlace municipal de víctimas. A esta persona o en los puntos de atención se solicita el retorno. Ya entonces esta persona, bien sea el funcionario de la unidad de víctimas o de la alcaldía del municipio en el que solicita el retorno, hace la gestión ante la unidad de víctimas para averiguar si el municipio al cual se va a retornar la persona están las condiciones, como nos dijo Andrés, primero de seguridad, segundo de dignidad. Cuando se reconoce que en el municipio al cual pretende retornar, bien sea la familia, la persona o el grupo, si hay un concepto favorable de seguridad, entonces ya se le empieza a mirar la otra variable que se llama la dignidad. Es decir, se le pregunta a la persona, ¿usted a dónde quién va a ir? ¿Cuál es la red de apoyo que le va a ayudar a esta persona para que a partir del concepto de seguridad favorable y la dignidad que se le puede brindar a la persona, entonces la unidad va a pasar para que esta persona o el grupo familiar se traslade a este municipio con el acompañamiento institucional? Ahí es donde la unidad le va a apoyar con un monto para que traslade sus enseres y se le va a hacer un empalme entre el municipio en el que estaba con el municipio donde va a llegar, para que el municipio donde va a llegar le brinde la oferta tanto en salud, en educación y todos los derechos a los cuales tiene derecho la persona. Entonces no es un trámite complejo, pero tiene su procedimiento. Claro que sí. Tenemos más casos y más inquietudes que nos llegan a través de la línea de WhatsApp. La voy a repetir, 317-708-00
1445. Repito, 317-708-1445 en la línea de WhatsApp para que ustedes envíen sus preguntas si son víctimas del conflicto armado, si quieren averiguar cómo va su proceso, su caso, si todavía están pendientes de alguna respuesta. El caso que nos ocupa en esta oportunidad es el del señor Gustavo Herrera desde el municipio de Bello. A don Gustavo le tenemos respuesta también. Don Gustavo, buenas noches. Don Gustavo fue incluido por desplazamiento ocurrido en Granada en 2004. A don Gustavo lo invitamos a que se acerque a algún punto de atención porque en verdad no tiene todavía una medición sobre sus necesidades en cuanto a alimentación y alojamiento. Por lo tanto, es pertinente que se acerque a un punto de atención a solicitar la ayuda humanitaria. Ya la unidad, a partir de esta solicitud, va a pasar a hacer la respectiva caracterización de don Gustavo y su familia para reconocer. Si requiere la atención humanitaria, pues se le va a asignar. Pero si se identifica que ya tiene alguna generación de ingresos por parte del núcleo familiar, pues se le va a decir a don Gustavo, se le suspende la atención humanitaria o en verdad, si no se le ha entregado, pues fue porque ya superó la capacidad de alimentarse y de pagar arriendo, se le notifica que se le suspende la atención humanitaria y empieza la ruta para la reparación. Por lo tanto, don Gustavo, lo invitamos a que se acerque a un punto de atención para que inicie la solicitud de la caracterización y mirar si va a ser sujeto de atención humanitaria. Muy bien, nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, pero sigan con nosotros porque después regresaremos para seguir hablando más sobre restitución, retorno, reubicación, todo lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima del conflicto armado en nuestro país, este programa es para ustedes. Recuerden que siempre nos acompañan enviados especiales, profesionales de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia, aunque ustedes pueden escribir desde cualquier lugar del país, y también delegados representantes de la Fundación Forjando Futuros, una fundación que realiza acompañamiento a las víctimas en el tema de restitución de tierras y de todo lo que tiene que ver con el proceso de reparación en el departamento de Antioquia y en otras regiones del país. Hablemos ahora, Alfredo, de la ruta de atención. ¿Qué es esto de la ruta de atención para las víctimas? Bueno, la ruta de atención se refiere a toda la orientación que se le da a las personas de acuerdo a las necesidades que tiene en este caso de retorno. Entonces, la ruta de atención se realiza en los puntos de atención o se realiza, como lo dijimos anteriormente, con los enlaces municipales de cada municipio, en donde se le aclara todo el proceso para que se venga al municipio que considere. Hay que aclarar lo siguiente, que para que esta ruta se establezca se requiere del concepto de seguridad. Ese concepto de seguridad es muy importante comprenderlo. Cuando la familia solicita, por ejemplo, hablemos en el territorio antioqueño, solicito de un retorno para mi municipio. Mi municipio es, por ejemplo, coloquemos uno de estos municipios que está un poco alterado en orden público, Caucasia. Si por casualidad la familia dice, solicitamos un retorno para Caucasia, la unidad viene a averiguar cómo se encuentra el concepto de seguridad en Caucasia y cómo se establece un concepto de seguridad. Resulta que en cada municipio funciona algo que se llama un comité de justicia transicional en donde se reúnen desde la alcaldía, la fuerza pública, el ejército, la policía y todos los funcionarios de las diferentes áreas del municipio para que entre todos identifiquen cómo se encuentran las condiciones de seguridad. Entonces el ejército, la policía, la alcaldía, la personería y diferentes entidades dan su apreciación y entre todos manifiestan si el municipio tiene condiciones favorables para que estas familias que están interesadas en volver a Caucasia puedan volver. Pero si en el comité los funcionarios determinan no hay condiciones de
seguridad favorables para que las personas retornen, pues este proceso no se va a poder llevar adelante porque se requiere la seguridad en el tema de que la reparación hay una medida, garantías de no repetición. Y si en un municipio no hay garantías de no repetición, Claro, pues el proceso de retorno queda estancado. se le está violando, digamos que ese principio. Pero no tanto violando- no por culpa de la misma institucionalidad, sino porque las condiciones están Claro. dadas. Es decir, no se le está garantizando que no le va a pasar lo mismo. Claro. Exactamente. Tenemos otra inquietud que nos llega desde el municipio de Bello. Nos escribe la señora Zoraida Herrera. A doña Zoraida también le tenemos respuesta sobre su caso. Bueno, buenas noches a la señora Zoraida Herrera. A la señora Zoraida un mensaje de solidaridad, pues obviamente por el hecho victimizante que sufrió, el cual se nos informa que es el hecho victimizante de desplazamiento forzado ocurrido en el año 2001 en el municipio de Granada, Antioquia. A la señora Zoraida Herrera en el día 29 de abril del año 2016 se le notificó el acto administrativo mediante el cual se le suspendía las atenciones humanitarias. Una de las causales para suspender la atención humanitaria a la señora Zoraida fue la que se le argumentó, se le motivó y es la generación de ingresos. Es decir, usted en este momento se encuentra generando los ingresos necesarios para suplir pues, los mínimos que vienen a cubrir la medida de las atenciones humanitarias, que va a ser el alojamiento y la vivienda. Por lo tanto, entonces se suspende la medida, se le recomienda acudir aproximadamente en el mes de junio para que a uno de los puntos de atención, uno de los centros regionales, para que se le informe cuál es el trámite que debe iniciar sobre la ruta de indemnización, tanto para la señora Zoraida Herrera como para todas las personas que nos ven el día de hoy están precisamente en esta ruta de indemnización. Es importante aclararles que la indemnización se prioriza para las víctimas de extrema urgencia, que tienen unas necesidades extremas. Esto está vinculado a los principios de progresividad y de gradualidad que trae la misma ley y a los principios de sostenibilidad fiscal del Estado. Por lo tanto, entonces hay que tener paciencia. Son más de 6 millones de víctimas en el país, 8 millones aproximadamente son las últimas cifras que están esperando la indemnización y por lo tanto entonces se van a priorizar aquellas personas de extrema urgencia y de vulnerabilidad. Entonces a la señora Zoraida se le invita a acercarse en el mes de junio para que reciba información. Alfredo, rápidamente, se nos está agotando el tiempo, pero rápidamente, usted decía ahora cuando la gente retorna a sus sitios, a los lugares de donde fueron desplazados por cuenta del conflicto armado, es muy importante la labor de las alcaldías, del municipio a donde llegan. O sea, el compromiso también tiene que ser de ellos. Claro. Son las alcaldías las encargadas de acoger a esta persona que retornó al municipio. Es ahí donde el enlace municipal o los funcionarios de la alcaldía le muestran cómo es que a partir de ahora va a recibir los beneficios y los derechos, pero en este municipio. Entonces empiezan a hacerle el traspaso de la ficha del Sisbén para este municipio y le muestran, como lo dijimos ahora, de que sus hijos sigan estudiando en este municipio y todas las posibilidades, bien sea en generación de ingresos, proyectos productivos, la oferta municipal que tenga el municipio donde llegó. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Ahora sí, a ustedes muchas gracias por acompañarnos y también le quiero agradecer a Alfredo Hernández por estar siempre con nosotros. Muchas gracias, Germán. Feliz noche. Y a Andrés Borges, gracias también. Bueno, Germán, muchas gracias. Alfredo, muchas gracias. Y a Feliz todos noche. ustedes una feliz noche.